Revelado. El increíble motivo por el que una humilde mecánica transformó la vida de un millonario. María, una mecánica de 28 años, trabajaba en un pequeño taller de Oaxaca donde el aroma a aceite y metal se mezclaba con el sonido del martillo sobre el hierro. Cada día, sus manos callosas dejaban huellas en los motores que reparaba, pero hoy, algo en el aire era diferente. Un auto lujoso había detenido su rutina. Julián, un millonario que nunca había pisado un lugar como aquel, descendió con una actitud de desdén. El desprecio en sus ojos la hirió, se sentía como si él viera su trabajo como simple rutina, como algo que hacía por necesidad y no por pasión. Sin saberlo, el encuentro estaba a punto de desplazar los cimientos de su mundo. Mientras ajustaba un motor viejo, María veía a Julián con tensión. Sus pensamientos danzaban entre el resentimiento y la curiosidad. ¿Qué le diría a ese hombre que parecía tan perdido en su gloria superficial? La primera vez que él la miró, un aire de supremacía envolvió la escena, desbordando el espacio con la presión de su riqueza. Pero detrás de esa facade, algo en su mirada revelaba una soledad aterradora. Algo que María, con su carácter fuerte, podía ver a través de las capas de ego. Necesito su ayuda, había dicho Julián, y con ese simple pedido, las verdades de su vida comenzaron a entrelazarse. Bajo la capa de arrogancia, él era un hombre que enfrentaba su propia vulnerabilidad. Sin embargo, María dudaba. Su propio bagaje pesaba como una carga, un legado de sacrificios familiares que le obligaba a cuestionar cuál era su lugar en un mundo que parecía despreciar lo auténtico. La mirada de Julián se cruzó con la suya, y en ese instante, el aire cargado de tensión se volvió denso. Mientras trabajaban juntos, Julián comenzaba a escuchar historias de su vida, historias que lo desnudaban ante su propia inacción. ¿Cómo había llegado a ser tan distante de la esencia de su ser? Con cada conversación, la pregunta pugnaba por abrirse paso en su mente. María, sin quererlo, comenzaba a desmantelar las barreras que había construido su corazón, pero el miedo a lo desconocido lo mantenía a la defensiva. Era un hombre que había perdido de vista lo que realmente importaba, pero enfrentarse a la realidad que María representaba se sentía doloroso. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento decisivo se cernió sobre ellos cuando Julián comenzaba a aceptar que su vida era un reflejo de decisiones vacías. Cada herramienta en el taller representaba un simbolismo. Para María, eran historias de trazos de esfuerzo y dedicación. Para Julián, eran recordatorios de sus fracasos, de lo que había sacrificado en el altar de la ambición. La tormenta de dudas se intensificó en su interior. ¿Podía realmente cambiar el rumbo de su vida? La oscuridad de su propia existencia era sombría, pero aquí estaba este rayo de luz, María, confrontándolo con su verdad. Con la lluvia golpeando la ventana, el taller se convirtió en un santuario de luchas internas. Julián se enfrentaba al abismo de su angustia, y María, ajena a la magnitud de su impacto, seguía compartiendo su mundo. No puedo seguir así, pensó Julián mientras miraba a María. La tensión era palpable, y sabía que lo que estaba en juego era más que reparar un auto, era su propia vida. La angustia se elevaba, y un nudo en su garganta lo mantenía callado, atrapado entre la realidad que había construido y la posibilidad de un nuevo comienzo. Las preguntas no tenían respuestas, y ambos estaban al borde de un precipicio emocional. ¿Sería capaz Julián de dar el salto hacia lo desconocido, guiado por la luz que emanaba de María?
Su lucha interna apenas comenzaba, y la atmósfera cargada de incertidumbre prometía un desenlace explosivo. Las horas se deslizaron mientras el silencio del taller se tornaba en un campo de batalla emocional. Julián se encontraba sentado en una esquina, su mirada fija en los motores desarmados que parecían reflejar su propia descomposición. La lluvia no cesaba, y cada gota resonaba con un eco de decisiones no tomadas y sueños olvidados. María, con su maestría, seguía hurgando en el corazón de las máquinas. Pero hoy, cada giro de su destornillador daba rienda suelta a más que solo componentes metálicos, desnudaba verdades que Julián nunca había querido enfrentar. El recorrido de su historia comenzó a entrelazarse de maneras inesperadas. La vida no se repara como un auto, murmuró María un día. Esa frase quedó grabada en la mente de Julián, retumbando en su interior como un tambor que marcaba el paso hacia un despertar. A medida que María compartía sus desafíos y pasiones, él reflexionaba sobre las propias sombras que habitaban en su vida. Las decisiones que lo habían llevado al éxito financiero también lo habían distanciado de su esencia. ¿Acaso era esa la única vida que quería vivir? Una imagen se dibujaba en su mente, sus días transcurrían entre reuniones frías y números. Su espíritu se apagaba lentamente, como un motor que, sin aceite, terminaba por desgastarse. El encuentro con María no era un simple accidente, era el faro que iluminaba el camino que había perdido de vista. A menudo se preguntaba, en silencio, cómo se había dejado consumir por un mundo que valoraba la superficialidad por encima de lo genuino. Empezó a escribir un diario, no como un ejercicio de vanidad, sino como un intento de conexión con sus pensamientos descuidados. Esa noche, impulsado por una extraña mezcla de inseguridad y determinación, se atrevió a hablar. María, ¿alguna vez has sentido que el mundo te pesa sobre los hombros?, preguntó con un hilo de voz, casi inaudible. Ella lo miró con seriedad, y por un momento, el sonido de la lluvia se desvaneció. No solo eran las herramientas que ella conocía a la perfección, había un entendimiento profundo, casi visceral, entre ellos. Todos llevamos pesos, Julián. Algunos pueden ser más ligeros, otros casi insoportables. Lo importante es qué hacemos con ellos. Cada golpe que das en esta vida puede servir para construir o para destruir, respondió, sus ojos profundos como el océano. La respuesta le caló hondo. Julián comprendió que no se trataba solo de soltar las cargas, sino de transformarlas. Con cada día que pasaba, decidía abrirse más a las posibilidades. Se dio cuenta que, aunque había invertido en cosas materiales, nunca había invertido en sí mismo. Se propuso redescubrir sus pasiones olvidadas. El arte, la pintura y, sobre todo, el compromiso con su propio crecimiento personal. Pero el camino no sería fácil. Las dudas seguían sus pasos, como sombras queriendo atrapar su luz renovada. María no solo le enseñaba a reparar automóviles, ella, sin saberlo, lo guiaba hacia un viaje de autoexploración. Y aunque sentía un cambio palpable en su interior, la incertidumbre acerca de cómo manejar su nuevo ser lo abrumaba. ¿Sería suficiente cambiar sus hábitos y decisiones, o necesitaría confrontar a sus miedos más profundos y, quizás, enfrentar a quienes lo habían llevado por un camino de soledad? Con un corazón palpitante, disfrutó del momento de conexión que compartían, pero había un secreto que lo oprimía, había algo en su vida, un guión que su familia había escrito para él, que aún no se había revelado. Un dilema que lo empujaba entre el deber y el deseo. Así, en la penumbra de aquel taller, Julián decidió que era tiempo de actuar. Con un nuevo propósito y una brújula interna reorientada, planteó su siguiente movimiento, un encuentro decisivo con su familia, para enfrentar el verdadero peso de su pasado. Pero, ¿sería capaz de hacerlo solo? La pregunta quedó suspendida en el aire, tan densa como la lluvia que continuaba cayendo, dejando una sensación de que la tormenta apenas comenzaba. Cada mañana,
Julián se desvelaba entre el eco de las herramientas de María y las campanadas de su teléfono que marcaban las horas del contexto financiero que había abrazado por tanto tiempo. La vida en el taller era ahora su refugio, un lugar donde las máquinas, despiertas y desnudas, le hablaban de posibilidades infinitas. Sin embargo, el verdadero conflicto lo afrontaba en su interior, donde las emociones parecían moverse como engranajes atrapados en una trampa. Se sentaba a escribir, convencido de que las letras podrían desatar los miedos que aún lo atrapaban. Fue así que, en una de esas sesiones, se dio cuenta de algo crucial: cada historia que contaba, cada emoción que plasmaba en papel, estaba ligada a su familia, a las expectativas que había llevado como un yugo sobre sus hombros. Con cada palabra, la presión se deshacía un poco más, como si al sacarlas a la luz, se despojara del peso de su legado familiar. Las decisiones de sus padres habían delineado su horizonte, y no era solo él el que daba pasos en la vida, era un Julián en busca de un eco en un mundo que había dejado de resonar con su voz. Comenzó a trazar un mapa mental de su historia, los momentos que habían moldeado sus elecciones, los que le habían hecho optar por un camino que, aunque lucrativo, lo había alejado de su auténtico ser. La revelación fue desgarradora. ¿Podía realmente enfrentarse a sus raíces y plantear un cambio contracorriente? Una noche, mientras la lluvia era un murmullo constante, se atrevió a hablar con María de su familia. Siempre he sentido que debo mostrarles que soy el hijo exitoso, el que saca adelante el apellido. Pero ¿y si nunca quise ser eso? Su voz titubeó, y sintió como la vulnerabilidad se deslizaba entre sus palabras. María, con su mirada de comprensión, le respondió: ser tú mismo puede ser el verdadero triunfo, Julián. Pero para eso, hay que desnudarse de un legado ajeno. Sus palabras resonaron como un nuevo tipo de motor que encendía en Julián una llama de autodescubrimiento. Comenzaba a intuir que asistir a ese encuentro familiar que tanto había procrastinado podría ser la clave para liberar su verdadero yo. Así, un día de lluvia particularmente torrencial, tomó la decisión: escribiría una carta a su familia. Una carta donde dibujaría su realidad, donde proclamaría su deseo de renacer de las cenizas del pasado. Las palabras fluían mientras recordaba la fragorosa reunión del pasado, donde las expectativas colisionaban con sus propias aspiraciones. Se sintió de repente poderoso, como si cada palabra fuera un clavo que fijaba su intención en el tablón de su futuro. A medida que avanzaba, una extraña tranquilidad se instaló en su ser. Al finalizar, contempló la carta y sintió que algo nuevo empezaba a brotar en su interior. Era un nuevo Julián, uno que no temía a los desencuentros, sino que anhelaba la autenticidad que siempre había querido vivir. Sin embargo, cuando llegó el momento de enviarla, una oleada de duda le paralizó la mano. El miedo a la reacción de su familia le helaba la sangre. Había imágenes en su mente de gritos y desaires, de caras que alguna vez le habían sonreído llenos de orgullo y que ahora podrían transformarse en decepción. ¿Y si todo esto es un error?, pensó, sintiendo que la incertidumbre se colocaba de nuevo como una pesada mochila sobre sus hombros. Pero recordando las palabras de María, determinó que era tiempo de construir, no de destruir. Con un impulso decidido, presionó enviar. El silencio que siguió fue atronador. ¿Qué respuesta recibiría? ¿Era realmente capaz de enfrentar lo que vendría? Se dio cuenta de que había un nuevo viaje en ciernes, uno que desataría más tormentas, pero que también podría llevarlo a la claridad y a su verdadera esencia. Y así, mientras la lluvia seguía cayendo, dejó el taller y se dirigió a su hogar. La ansiedad lo acompañaba, pero su corazón también latía con la promesa de un nuevo comienzo. La tormenta no solo era afuera, ahora era parte de su propio horizonte interno. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. ¿Lograría reconstruir ese vínculo que había estado a punto de romperse por completo? Julián llegó a casa envuelto en una atmósfera de incertidumbre.
La carta que había enviado era como una flecha volando hacia un destino desconocido, y él se encontraba a la espera del impacto. Su mente se llenó de imágenes de su familia, de las conversaciones en la mesa cada domingo, de las miradas que decían más que 1000 palabras. ¿Qué pasaría si todo ese tejido familiar se rasgaba por un simple papel? Pasaron los días, y con cada uno, la ansiedad crecía. Julián se encontraba en el taller, entre las vibraciones de las herramientas y el aroma del aceite de las máquinas, pero su mente seguía atrapada en su hogar. Las palabras de María resonaban en su cabeza: ser tú mismo puede ser el verdadero triunfo. Pero, ¿cómo saber si estaba listo para enfrentar la verdad de su ser? Decidió que no podía lidiar con la espera. En lugar de dejarse consumir por el miedo, comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, algo que siempre había anhelado, una máquina que pudiera combinar la funcionalidad con la estética, un homenaje a su propia búsqueda de identidad. Era un desafío creativo, un intento de fusionar sus pasiones con su realidad. A pesar de la ansiedad, comenzó a clavar, soldar y darle forma a un trozo de metal. Cada golpe de martillo parecía liberar parte de la tensión que había acumulado. Con el paso de los días, se dio cuenta de que la creación de la máquina se estaba convirtiendo en otra vía de autodescubrimiento. Se miraba en el reflejo del metal pulido y empezaba a comprender un mensaje que había estado escondido entre las piezas de su vida. El arte y la destreza podían coexistir con su deseo de autenticidad. Así, la máquina dejó de ser solo un objeto, se transformó en un símbolo de su lucha interna. Sin embargo, a medida que la construcción avanzaba, el reloj en su mente marcaba con insistencia el paso del tiempo. La respuesta de su familia seguía sin llegar. Se sintió atrapado entre el impulso de rendirse ante la presión familiar y la necesidad de seguir creando, de seguir encontrando su voz en medio del caos. Una noche, mientras trabajaba, recibió una notificación en su teléfono. Era un mensaje de su madre. La pantalla brilló y su corazón se aceleró. Julián, hemos recibido tu carta. Queremos hablar contigo. Las palabras parecían flotar en el aire, vibrando con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué significaría aquello? Se sintió como un arquitecto a punto de revelar su obra maestra, tembloroso y a la vez ansioso. ¿Había diseñado una obra que se caería al primer roce? ¿Su familia tendría la capacidad de entender su viaje? En el taller, el ruido de las herramientas había sido sustituido por un silencio que pesaba, intenso y lleno de expectativa. En la profundidad de su ser, una chispa de determinación encendió un fuego. No podía permitir que el miedo mandara sobre él. La máquina que había creado se convirtió en un símbolo de su propio renacer. Julián se dio cuenta de que debía aceptar el desafío de la conversación. Era el momento de confrontar no solo a su familia, sino también a los miedos que lo habían mantenido cautivo. Al día siguiente, se preparó para la reunión que cerraría un capítulo y posiblemente abriría otro. Pero su corazón seguía latiendo con esa mezcla de valor y temor. Había algo en el aire, una tensión anticipatoria que parecía igualar a la de su búsqueda en el taller. Frente al espejo, pronunció en voz alta: soy Julián. Y estoy aquí. La frase resonó en su mente como un mantra, un recordatorio de que esta vez sería diferente. Con decisión, se dirigió hacia la casa familiar, sus pasos resonando con el eco de su propia transformación. Cuando llegó, la puerta se abrió lentamente, revelando miradas que lo esperaban. Pero esta vez, era él quien volvería a defenderse a sí mismo. ¿Lo lograría? La verdadera confrontación estaba apenas comenzando. Al cruzar el umbral de la casa familiar, Julián sintió que el aire lo invadía como una ola fría, arrastrando consigo sutiles ecos de su infancia, risas, argumentos y el cálido aroma de la cocina. Cada paso hacia el salón parecía resonar con un peso que nunca había sentido. Las miradas de sus seres queridos se cruzaron con la suya, llenas de interrogantes y de un juicio tácito que lo atravesaba. Tomó aire,
levantando la mirada hacia su madre. Verla allí, sentada, fue un recordatorio inmediato de su papel en esta narrativa familiar. Sabía que el momento de la revelación había llegado y con él la posibilidad de destapar una herida que había estado latente. La inquietud en su mente se mezclaba con un insaciable deseo de sinceridad. «Gracias por venir», dijo su madre, su voz era entre dura y tierna. Julián sintió que el tiempo se detenía. Quería hablar, exponer sus luchas, pero las palabras se le trabaron en la garganta. ¿Cómo explicar que su transformación no solo dependía de él, sino del mundo que lo rodeaba, incluido aquel que tanto amaba? Entonces, con la misma determinación que había infundido a cada golpe en el taller, comenzó a contar. La historia que relató no era solo acerca de su deseo de ser un artista, sino sobre cómo la creación de su máquina había representado su búsqueda por ser auténtico. Fue al hablar que se dio cuenta de la fuerza que había acumulado. Cada palabra estaba impregnada de la pasión que únicamente había encontrado en el taller. Escucharlos, el silencio pesado y el parpadeo en los ojos de su padre, una mezcla de sorpresa y dolor, lo incitó a seguir. Con cada frase, liberaba capas de una ansiedad que lo había atrapado durante años. «No quiero ser quien ustedes esperan que sea», declaró con firmeza. «Soy Julián, un hombre que quiere expresarse sin miedo a la desaprobación». El tiempo pareció volver a moverse mientras Julián continuaba con su relato. A medida que hablaba, recordó el momento en el que el metal empezó a dar forma a su alma, como cada composición era un reflejo de su lucha interna, del niño que había soñado en secreto con creaciones que nunca se atrevería a mostrar. Las reacciones fueron diversas. La mirada dura de su padre se suavizó levemente, mientras que su madre parecía presa de un torbellino de emociones. Sin embargo, había algo más, la aceptación de su vulnerabilidad. Cuando el silencio se asentó, un peso diferente llenó la habitación. Ahora ya no era solo un hijo huyendo de un conflicto, era un hombre que enfrentaba su verdad. La convicción descollaba en su voz cuando finalizó: «Quiero compartir todo esto con ustedes. No porque busque su aprobación, sino porque los quiero». Durante unos instantes, una atmósfera de espera envolvió la escena. Se miraron todos, descubriendo que la verdadera confrontación no era solo entre Julián y su familia, sino entre él y su propio ser, en búsqueda de esa aceptación que había anhelado durante tanto tiempo. Sin embargo, a medida que la conversación se desarrollaba, el esbozo de pregunta que flotaba en el aire pronto se hizo palpable. Su madre rompió el silencio: «¿Y si todos te apoyamos, pero?» Julián sintió que el corazón le latía con fuerza al anticipar el dilema que se estaba tejiendo en la habitación. La resolución de este enigma podría abrir o cerrar las puertas que había empezado a abrir con tanto esfuerzo. La lucha interna estaba lejos de concluir. Julián comprendía que, aunque había dado un paso significativo hacia la autenticidad, la batalla por la aceptación familiar estaba apenas comenzando. ¿Serían capaces de dejar atrás el pasado y avanzar juntos hacia un futuro nuevo? Su mente se revolvía ante la incertidumbre, pero había un destello dentro de él: seguiría luchando. Así, Julián se preparó para enfrentar lo que estaba por venir, sus pensamientos danzando entre la expectativa de una posible reconciliación y el temor a un rechazo aún más profundo. En ese instante, comprendió que el verdadero desafío surgiría no solo de su familia, sino de sí mismo, en su camino a trascender la duda. Se preparó para lo que vendría, el eco de una pregunta resonando en su mente. Su vida estaba en juego, pero ¿sería capaz de soportar la carga de su propia verdad? La respuesta estaba aún por descubrir. Julián sintió el peso de la pregunta de su madre como un tsunami implacable. En su interior, una tormenta de dudas y certezas chocaban entre sí. Había encontrado su voz, pero el eco de sus palabras aún reverberaba, desafiándolo a mantener la claridad en medio de la confusión familiar que lo rodeaba. «¿Y si todos te apoyamos, pero?» volvió a sonar la voz de su madre, más insistente esta vez. Era el nudo del dilema que Julián había temido.
La percepción de su familia de lo que él debía ser estaba radicada en expectativas que parecían profundas como raíces antiguas. Esa pregunta no solo cuestionaba su posición, sino que también confrontaba el significado de sus aspiraciones. Mientras su mente trabajaba, Julián luchó por organizar sus pensamientos. Sabía que su deseo de ser un artista no era simplemente un capricho, era una necesidad visceral de expresarse. Aquella máquina que había construido no solo era un proyecto, era un símbolo de su deseo de emancipación, de romper las cadenas de un pasado que le pesaba. Mamá, papá, comenzó, su voz temblando, si me apoyan, será porque elijan creer en mí, no en la idea que tienen de lo que debería ser. No quiero caminar por un sendero que no me pertenece. El silencio presente en la habitación se volvió un lienzo en blanco, un espacio donde cada uno podía comenzar a pintar su propia percepción de lo que estaban descubriendo. La respiración de su padre se tornó más profunda, como si cada inhalación ofreciera un respiro nuevo de comprensión. Uno de los aspectos más desafiantes de la lucha interna de Julián era deshacerse de la necesidad de complacer. Durante años había sido un buen hijo, el que siempre cumplía con lo que se esperaba de él. Ahora, enfrentaba la realidad de que avanzar requería más que palabras, necesitaba acción. En su mente, visualizaba su taller, su refugio. Allí era él mismo, el verdadero Julián. Con cada golpe de metal se enfrentaba a su inseguridad, forjando no solo piezas de arte, sino también la forma de su identidad. La voz de su madre, despacio pero firme, penetró sus pensamientos. Es que nos preocupa que te hagas daño. Sus ojos eran un océano de amor y temor a la vez. Se le podía ver el deseo de proteger a su hijo, pero a Julián le preocupaba que ese deseo pudiera convertirse en una barrera. Lo sé, admitió Julián, sintiendo como la conexión emocional lo empujaba hacia adelante. Y creo que eso es lo que me ha detenido tantas veces. Pero si nunca me lanzo, nunca sabré qué puedo lograr. Estoy dispuesto a arriesgarme. Y necesito que ustedes también lo hagan. Hubo un breve momento de reflexión. Las palabras de Julián parecían marcar el comienzo de una nueva conversación, repleta de posibilidades y desafíos. Podía sentir la energía en la habitación desvaneciéndose lentamente, transformándose en una cultura de entendimiento en lugar de una lucha por el control. A pesar de eso, las sombras del pasado distaban de desaparecer. Había un dilema fundamental, el miedo a lo desconocido. Julián sabía que el verdadero desafío no terminaría ahí. Eran sus propias dudas, los resquicios de inseguridad que aún restaban, los que amenazaban con arruinar la respuesta que anhelaba de su familia. Con una determinación renovada, Julián se preguntó cómo podría fortalecer el hilo de confianza que estaban comenzando a tejer. Sabía que tendría que presentar su arte al mundo, no solo como una creación, sino como una parte esencial de su ser. Sin embargo, en el fondo, sentía que esto no sería suficiente. El día en que finalmente se atreviera a exhibir su trabajo de forma pública decantaría la última verdad en su vida, y esa verdad prometía ser aterradora. Mantener la frágil conexión con su familia mientras abrazaba su verdadera pasión también era una lucha titánica. Con esta nueva revelación palpitando en su mente, la pregunta que resonaba en su interior se tornó más intensa. ¿Cómo iba a enfrentar al mundo exterior y a su propio miedo si no era capaz de conquistar a su propia familia primero? Julián sabía que el viaje apenas comenzaba y la inquietud por el futuro lo envolvía. Su próximo paso decisivo se acercaba. ¿Podría cumplir con sus sueños mientras buscaba la aprobación que, hasta entonces, nunca le había sido otorgada? La respuesta, al igual que el arte en su taller, aún permanecía por desvelar. Julián se sumergió en el trabajo. A medida que las horas pasaban, la fragorosa energía de su pasión le permitió alejarse del peso de las expectativas familiares. Estaba decidido a traducir la confusión que sentía en su interior en metáfora, en pinceladas de metal que reflejaran su nuevo camino. Cada golpe de su martillo resonaba como un mantra. Sus manos,
callosas de días enteros en el taller, se movían con la agilidad de un bailarín que conoce su coreografía. Era en esos momentos de creación donde se sentía realmente consigo mismo. Allí tenía el poder de esculpir no solo sus obras, sino también su destino. Sin embargo, la sombra de la exhibición lo acechaba como un tigre al acecho, lista para saltar en el instante menos esperado. Decidió entonces firmar una pieza que habría de marcar un nuevo capítulo. Aquel objeto sería distinto, quería que reflejara su historia. Un engranaje de su propia máquina, pero en lugar de ser solo un componente funcional, iba a ser una obra de arte. Los detalles que esculpió eran representaciones de sus luchas internas, cada línea grabada, cada hendidura, un eco de su miedo y su deseo. En esa creación, daría vida a su verdad. Mientras tanto, sus pensamientos no dejaban de regresar a su familia. En particular, se preguntaba si podrían encontrar sentido a su expresión artística. La conexión con ellos era un hilo tenso en su vida. Sus inseguridades lo mantenían atado al miedo de fracasar ante la mirada crítica de aquellos que más amaba. Y aún así, también sabía que mantener esa conexión requería valentía, una valentía que había comenzado a cultivar. Julián visualizaba la escena, el momento en que finalmente revelaría su obra a sus padres. Podía imaginar sus reacciones, el reconocimiento en sus ojos, pero también el temor a lo que representaba, una vez más, la ruptura de sus expectativas. ¿Cómo se atrevería a presentarle su auténtico yo? El pensamiento le causaba algo así como un nudo en el estómago. Sin embargo, su determinación de enfrentarlo crecía. La idea de una exhibición privada, solo para su familia y algunos amigos, empezó a tomar forma en su mente. Decidido, realizó un plan. No se trataría solo de mostrar la pieza. Su objetivo sería compartir el proceso, su motivación, el miedo que había tenido que superar. Era un acto deliberado, una invitación a degustar su evolución, a experimentar la vulnerabilidad que antes había considerado un signo de debilidad. Sin embargo, la duda siempre rondaba su mente. ¿Estaría listo para enfrentar la crítica, incluso el escepticismo? La posibilidad de que sus padres no entendieran o apreciaran lo que había creado lo paralizaba y estimulaba a la vez. Al fin y al cabo, la transformación personal a la que aspiraba debía incluir el vergonzoso acto de abrir su corazón al mundo, incluso al de aquellos que más le importaban. Decidido a no dejar que el miedo lo controlara, preparó no solo su obra, sino también su discurso. Se sentó en su taller. La luz anaranjada de la tarde iluminaba su rostro mientras escribía cuidadosamente las palabras que esperaría pronunciar. Quería ser claro y contundente, esta era su vida, su elección, y la valentía para presentar su verdad sería su acto más significativo. Finalmente, el día de su pequeña exhibición llegó. Julián se encontró de pie frente a su obra, el engranaje brillante reflejando una luz que no había visto en él mismo antes. La tensión en su pecho palpitaba como un tambor, mientras esperaba la llegada de su familia. ¿Reactuarían con amor o con reserva? En el fondo, sabía que, sin importar la respuesta, había comenzado un viaje que lo llevaba hacia su verdad más pura. Mientras se preparaba para recibirlos, una idea lo atravesó como un rayo: sería capaz de mostrar no solo su arte, sino también a Julián, el auténtico, el que había estado oculto durante tanto tiempo. La respuesta a esa pregunta sería el enfrentamiento definitivo que lo conduciría hacia su destino. Justo cuando comenzó a escuchar el sonido de pasos. Aproximándose, una nueva pregunta se instaló en su mente: ¿qué pasaría si el verdadero desafío no era solo ser aceptado, sino aceptar a sí mismo, incluso en la posibilidad del rechazo? La puerta se abrió, y en ese instante, supo que estaba a punto de descubrir la respuesta definitiva. La puerta se abrió lentamente, y Julián sintió que su corazón se detenía por un instante. Entraron sus padres, sus rostros marcados por la curiosidad y un ligero escepticismo. La presencia de su madre, con ojos que parecían buscar respuestas más allá de lo que sus labios pudieran pronunciar, y su padre,
que miraba con una mezcla de orgullo y recelo, configuraban el ambiente. La vulnerabilidad comenzaba a apoderarse de él, un eco de lo que había temido tanto. Lo saludó con un gesto nervioso, su voz apenas un murmullo ante la magnitud de lo que estaba por revelar. Se dirigieron hacia la pieza central del taller, un engranaje en su más pura expresión. Con manos temblorosas, les indicó que se acercaran. Al ver su obra, una sensación de éxtasis y terror coexistía en su pecho. No era solo arte, era su historia, su lucha, su libertad de expresión. Quiero que vean más allá de los metales, comenzó a decir, notando cómo su agitación crecía. La voz, firme pero temblorosa, le dio un poco de aliento. Esta pieza representa lo que he vivido, lo que he sentido. Las profundidades que tenía que explorar para entenderme a mí mismo. Es una celebración de mis miedos y mis pasiones. Mientras hablaba, notó el cambio en sus rostros. La frialdad inicial se fundía lentamente, dando paso a la curiosidad. Cada palabra era como una chispa encendida, un intento de conectar lo que se había mantenido distanciado durante tanto tiempo. Se dedicó a desglosar cada detalle, las marcas del martillo como huellas de su andanza, los brillos que simbolizaban sus esperanzas. Pero incluso mientras hablaba, una sombra de duda cruzaba su mente. ¿Estaba realmente logrando que entendieran su mundo? La reacción de su madre fue un presente inesperado. Ella se acercó, observando más de cerca, y al final, soltó una lágrima que recorrió su mejilla. Julián, esto es hermoso, murmuró, y su sencilla afirmación palpitó en el fondo de su ser como un bálsamo. El temor comenzó a disiparse, aunque no sin un molesto zumbido de inseguridad que persistía en su interior. Pero fue su padre quien lo confrontó con una pregunta impactante. ¿Por qué este camino? ¿Por qué no seguir algo más seguro? La pregunta resonó en el aire gélido. En ese momento, Julián se dio cuenta de que la aceptación que anhelaba no sería tan sencilla. La certidumbre era lo que ellos habían construido. Él simplemente había decidido quebrar esas estructuras para ser auténtico, para ser él mismo. Quedó paralizado frente a este desafío. Porque, papá, si no lo hiciera, no sería yo, respondió con sinceridad, las palabras fluyendo de su interior como agua de una fuente repentina. He luchado mucho por esto, por encontrar mi lugar en un mundo que esperaba más de mí. No puedo comprometer mi esencia. Una atmósfera tensa se instaló, el silencio se coló en los instantes a medida que las voces internas rugían en su mente. ¿Lograría ser comprendido? Su corazón latía desbocado, y la espera de una respuesta lo mantenía al borde del abismo emocional. En ese momento decisivo, rebelándose contra cada hilo de inseguridad, continuó. Este arte es un reflejo de mi lucha, pero también de mi esperanza. Espero que vean el hombre en el que estoy convirtiéndome. No solo hablaba de su obra, sino de cada paso que había dado hacia su autenticidad. De repente, un cambio sutil en la expresión de su padre indicaba que quizás había captado algo más en su lucha. Pero la incertidumbre aún lo atenazaba. ¿Qué respuesta obtendría ahora? La continuación del viaje de Julián dependía de eso. Mientras la tensión se palpaba en el ambiente, una revelación asomaba en su mente, no solo sobre sus padres, sino sobre sí mismo. Podía aceptar las decisiones que había tomado de manera total, sin importar lo que ellos pensaran. Poco a poco, se daba cuenta de que esa aceptación era el primer paso hacia algo más grande. La situación lo llevó a un bypass emocional. Un impulso de esclarecer su verdad lo atravesó en ese instante. Esta obra no es solo para ustedes, es una parte de mí que necesita ser vista y entendida. ¿Están dispuestos a hacer el esfuerzo por conocerme realmente? La pregunta latía en sus labios, pesando en el aire como una promesa. Justo cuando se preparaba para escuchar sus respuestas, un pensamiento se reveló como el verdadero reto que aquejaba su ser.
¿Sería la aceptación suficiente para liberarse por completo de las cadenas que había llevado toda su vida? Y con esa pregunta como telón de fondo, la historia de Julián estaba a punto de tomar un giro inesperado, pues el silencio que siguió no prometía respuestas claras, solo más enigmas por delante. La tensión en la habitación se voló palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Julián, sintiendo el eco del silencio a su alrededor, se dio cuenta de que su diálogo estaba apenas comenzando. El espacio que había creado en su taller no solo era un refugio, sino el escenario de una transformación personal. Sin embargo, aún mantenía una reserva que lo mantenía en un estado de alerta constante. Al ver a sus padres, la mezcla de emociones en sus rostros se convirtió en un espejo donde él podía observar sus propias luchas internas. ¿Estaban juntos en esto, o era un camino solitario? ¿Qué piensan de lo que han visto? Se atrevió a preguntar, deseando salir del vacío de incertidumbre en el que estaba atrapado. Su madre, aún asombrada, rompió el silencio con una pregunta profunda. ¿Cómo lograste llegar aquí? Esa pieza parece llevar una carga inmensa. La curiosidad en su voz le dio a Julián un respiro. Apreció la disposición de su madre para conectar, como si al hacerlo, también estuviera dispuesta a abrir su corazón. Ha sido un viaje largo, confesó Julián, recordando las noches sin dormir y los fracasos que lo moldearon. El arte es el resultado de enfrentamientos. Cada golpe de martillo, cada alarido de la sierra es una batalla que he librado contra el miedo a no ser suficiente. Había un peso en sus palabras, una sinceridad que resonó en las paredes del taller. Su padre escuchaba, la frialdad en su mirada iba cediendo a una chispa de entendimiento. Pero, Julián, ¿este camino realmente crees que es viable? Las pasiones no siempre llenan el estómago. Las palabras de su padre llevaban la carga de un temor que él había conocido toda su vida. No se trata solo de eso. La viabilidad también se encuentra en la autenticidad, contestó, dejando que sus palabras fluían con una decidida intensidad. Antes de que pudiera ser un buen artista, tuve que ser un hombre que sabe lo que quiere. Eso no tiene precio. La convicción en su voz retumbó como una campana, desafiando la visión rígida que su padre había mantenido. La conversación evolucionó, y cada pregunta que su padre hacía continuaba asestando nuevos golpes a su zona de confort, pero también le brindaba la oportunidad de solidificar su autoconocimiento. Julián comprendió que más que buscar la aprobación, el verdadero desafío era sostener su verdad sin importar las voces del exterior. A veces, la gente espera que el camino esté trazado, que sigas unas reglas preestablecidas. Pero yo quiero algo distinto. Quiero crear mi propio mapa, añadió, su determinación fortaleciéndose mientras hablaba. Esa revelación, más que un grito por libertad, era un pacto con su propia esencia. A medida que la discusión avanzaba, en su interior también se gestaban cambios. Julián comprendía que no solo estaba tratando de convencer a sus padres, sino que se estaba convenciendo a sí mismo de que merecía este camino. Las palabras de su padre, una mezcla de preocupación y amor, se convertían en el motor que alimentaba su decisión. Sin embargo, a medida que la conversación se adentraba en territorios más profundos, la inseguridad familiar no se disipaba. ¿Y si fallas? Insistió su padre. ¿Qué sucederá con todas las expectativas que hemos puesto en ti? Las expectativas ajenas son pesos que ya no quiero cargar, respondió Julián, sintiendo como su voz se alzaba con renovada fuerza. Necesito enfrentar ese miedo de fracasar, como lo he hecho con cada proyecto en el taller. Solo así puedo seguir adelante. El ambiente se tensó nuevamente, pero esta vez Julián no se dejaría vencer. La lucha interna que había enfrentado durante años se transformó en un fuego que iluminaba su verdad. He tomado una decisión. Este camino es para mí. Las elecciones difíciles que he hecho son la medida de mi crecimiento. Pero justo cuando sentía que estaba alcanzando una conexión real, un susurro de duda volvió a cruzar su mente.
Era un eco del pasado que le recordaba las inseguridades profundamente arraigadas. ¿Podría realmente jugarse todo por un sueño que aún podía desvanecerse? Y mientras el silencio seguía, una revelación empezó a gestarse en su ser. Dar el siguiente paso significaría abandonar la necesidad de aprobación. Esa línea de pensamiento lo llevó a una intersección decisiva, donde la luz del futuro comenzaba a brillar con intensidad, pero también la oscuridad de los fracasos pasados amenazaba con oscurecer su vista. ¿Sería capaz de despojarse de esas cadenas para abrazar la posibilidad que su arte le ofrecía? Con esta nueva capa de determinación que se estaba formando, Julián sintió su corazón acelerar una vez más. Enfrentaría ese nuevo reto, uno que lo llevaría más allá de su familia y su taller. La búsqueda de su verdad no había hecho más que empezar, y una pregunta permanecía en el aire: ¿cuál sería el próximo paso para liberarse realmente, no solo en su arte, sino en todos los aspectos de su vida? Julián se encontró en el centro de un conflicto interno profundo. La tensión en la habitación era palpable, y él sabía que estaba en un punto de inflexión crucial. Las decisiones que había tomado lo llevaron hasta aquí, y ahora debía demostrar que estaba listo para abrazar la autenticidad sin reservas. Este camino no es solo sobre mí, continuó, sintiendo una oleada de convicción. Es sobre ser un modelo de lo que significa vivir de acuerdo con tus pasiones. No quiero ser una sombra de lo que otros esperan de mí. Estoy aquí porque quiero ser yo mismo. La expresividad de sus palabras resonaba en el corazón de sus padres, quienes observaban con renovado interés. Julián sentía que, al mismo tiempo que compartía su verdad, estaba desmantelando las barreras que los separaban. La conexión familiar, construida sobre cimientos de amor pero erosionada por malentendidos, comenzaba a tomar forma. Su madre, con sus ojos brillando, rompió el silencio. Hijo, nunca querríamos que elijas un camino que te haga infeliz. Solo queremos lo mejor para ti. Su voz, impregnada de amor y preocupación, se convirtió en un faro que iluminaba el camino hacia un entendimiento mutuo. Lo sé, madre, y aprecio eso. Pero el mejor futuro que puedo imaginar para mí es aquel que me permita ser fiel a mis sueños, aunque no sigan el camino tradicional, afirmó Julián. Cada palabra que se deslizaba de su boca se sentía como un alivio, no solo hablaba para su familia, sino también para sí mismo. El diálogo continuó, fluyendo de una confrontación tensa a una conversación enriquecedora. A medida que compartía sus experiencias en el taller, sobre su máquina y lo que representaba, los rostros de sus padres fueron reconfigurándose. La ausencia de comprensión se tornó en curiosidad, y la curiosidad en un deseo de conectar. ¿De verdad piensas que esto puede convertirse en tu camino?, preguntó su padre, con un tono menos autoritario y más inquisitivo. La transformación en su voz era notable, y Julián se sintió esperanzado. Estoy comenzando a creer que sí. He trabajado en mí mismo, enfrentado mis miedos, y estoy listo para dar un paso al frente. Puedo convertir estas piezas de metal en algo significativo para mí, tal vez, para otros, respondió Julián. El hogar que había sido testigo de sus luchas ahora vibraba con un nuevo aire de posibilidad. Poco a poco, la conversación evolucionó hacia un diálogo profundo sobre riesgos, sueños y la valentía de perseguir lo que realmente se desea. Julián vio cómo su padre empezaba a abrirse, mostrando vulnerabilidades que nunca antes había manifestado. Era un terreno desconocido para ambos, pero el deseo de conectar se volvía el nuevo motor de la discusión. Al llegar al final de su encuentro, Julián miró a sus padres y sintió una determinación renovada. Estaba dispuesto a aceptar el potencial rechazo, pero había un nuevo sentido de propósito que lo colmaba. Sabía que, independientemente de la reacción de su familia, su verdad debía ser reivindicada. Había aprendido a lo largo de su viaje que la aceptación más crucial vendría desde adentro. Al día siguiente, un nuevo amanecer emergió. Julián se despertó en su taller con una claridad sorprendente. Sin duda,
la conversación había marcado un antes y un después. Su proyecto en el taller le esperaba y, con cada golpe, podía sentir cómo las piezas de su vida se alineaban para dar forma a su visión. Sin embargo, no podía evitar pensar en lo que seguiría. Su corazón latía rápido ante la idea de presentar su máquina en una exhibición pública. Era un reto que le asustaba, pero también lo excitaba. Era el último paso hacia su transformación, mostrar al mundo su auténtico yo. Mientras comenzaba a trabajar en su proyecto, la idea de compartir su arte se sentía más que nunca como un acto de liberación. Un acto que iba más allá de los aplausos. Era un esfuerzo por inspirar a otros a ser valientes en la búsqueda de sus propias verdades. Días después, organizó lo que sería su primera exhibición, un evento íntimo que invitaría a amigos cercanos y familiares. Quería mostrar su obra y, sobre todo, su historia. A medida que los preparativos tomaban forma, la excitación se mezclaba con nerviosismo. Una invitación enviada a sus padres parecía representar no solo el arte, sino también una nueva era en su relación. El día de la exhibición llegó. La gente que entraba al taller se sumía en un espacio que olía a metal y creatividad. Cada rincón estaba impregnado de la esencia de lo que Julián había creado, no solo en términos estéticos, sino como representación de su viaje interno. El brillo de la máquina reflejaba su lucha y su triunfo, y ver a sus amigos y familiares acercarse le llenaba de valor. Cuando sus padres entraron, la tensión del pasado parecía disolverse. Los observó contemplar su obra, y a medida que recordaban la historia que cada pieza contaba, se sintió respaldado por la energía de su verdad finalmente acogida. Preparándose para hablar, su voz resonó con firmeza. Esta máquina es el resultado de un viaje, pero también es la representación de todo lo que he aprendido sobre mí mismo. Espero que, al igual que el metal se transforma con cada golpeteo, nosotros también podamos evolucionar en nuestra forma de entendernos y aceptarnos, dijo, sintiendo que la fragilidad de sus dedos ahora solo representaba la solidez de su esencia. Al escuchar el aplauso, la ansiedad se convirtió en una euforia indescriptible. En ese instante, comprendió que había logrado más que compartir una obra de arte, había compartido su vida, su verdad, su renacer. La aceptación estaba floreciendo, no solo en sus padres, sino en sí mismo. Y así, mientras sonrisas iluminaban el espacio, Julián sintió que finalmente había logrado la conexión que siempre había anhelado. Una transformación que había comenzado en un pequeño taller en Oaxaca había florecido en un festival de autenticidad, donde cada golpe, cada decisión, cada paso lo habían llevado a convertirse en el hombre que siempre debió ser. Hoy, ya no era solo un mecánico, era un artista, un soñador. La historia de Julián no terminaba aquí, sino que se convertía en un nuevo principio, un camino hacia la realización plena de su ser, donde cada día era una oportunidad para crecer y aprender. La vida lo esperaba. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de actuar.